Hay un pensamiento en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el versículo número 14. San Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia de su Espíritu Santo. Padre amado, gracias por su compañía en nuestro medio. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes, pero también gracias por aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean bendecidos. Y ahora, Dios, rogamos que su Santo Espíritu en esta hora nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de un hombre, Señor, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, quite todo ruido en nuestra vida, que recibamos su palabra y su verdad con poder para ser cambiados y transformados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En su programa aparece el título Razonamiento contextual. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que Dios quiere participar con los seres humanos. Cuando leemos el libro de Génesis y Adán y Eva pecan, el mismo Dios viene para hablar con Adán y Eva. La pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Dios viene y hace un juicio investigador. El mismo Dios no envía un ángel, el mismo Dios viene para hablar con su pueblo. En el capítulo 12 de Génesis, Dios viene y habla con Abraham. El mismo Dios viene y habla con Abraham. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, Dios viene y habla con Moisés. El mismo Dios viene y habla con Moisés. Y si usted estudia la historia de los patriarcas, descubre que Dios habla con Abraham, habla con Isaac, habla con Jacob. El mismo Dios habla con su pueblo. Estamos mirando en las mañanas el devocional que habla acerca del santuario. Hacerme han un santuario, ¿y qué dice? ¿Y habitaré dónde? En medio de ellos. Dios quiere estar con su pueblo. En toda la peregrinación del pueblo de Israel, de día se veía la columna de nube y de noche la columna de fuego. Ahí estaba la presencia de Dios. Dios siempre ha querido, Dios siempre quiere relacionarse con sus hijos. Dios jamás ha abandonado a su pueblo. ¿Se entiende o no se entiende? En el capítulo 3, versículo 15 del libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés, este es mi nombre con el cual se me recordará para siempre. La idea de se me recordará para siempre nos presenta claramente el siguiente razonamiento. Yo siempre estoy presente. Soy el Dios siempre presente. De manera que donde quiera que ustedes estén, bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar, tienen que vivir y actuar conforme a mi presencia. Yo siempre estoy presente. Y como yo siempre estoy presente, ustedes actuarán en función de mi presencia. ¿Se entiende o no se entiende? Yo siempre estoy presente. Sea que juegue, sea que entre, sea que salga, sea que suba o que baje, que comas o lo que sea, recuerda que yo siempre estoy presente. ¿Qué dijo Cristo cuando se fue? Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no ha abandonado a su pueblo. La relación de Dios con nosotros es una relación vivencial, no es una relación teórica. No es solamente un razonamiento lineal, aprender conceptos. Es una experiencia con un ser real que se llama Dios. Es una experiencia con un ser real que se llama Espíritu Santo. Es una experiencia real con un ser real que se llama Jesús. Cuando esa experiencia real con ese ser real existe, la gente nota en compañía de quién estuvo usted. ¿Es así o no es así? Si usted está en compañía de un mecánico, ¿qué se le pega? La grasa. ¿O no? Y si vive en compañía de un chef, a usted se le abre el apetito. Dime con quién andas y te diré quién eres. No olvide eso, querido. Es un asunto de relación, es un asunto de experiencia. No es un asunto conceptual, es un asunto vivencial. Por eso
en su afán, en su empeño de cumplir su propósito con el ser humano, con el hombre, Dios llegó tan lejos que todavía las inteligencias celestiales se preguntan hasta dónde fue capaz Dios de llegar por amor a sus criaturas. Hay una serie que grabamos que se llama El Misterio de la Piedad. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Leamos este pasaje, la serie está en la página, si quiere la puede bajar, la puede oír, puede hacer con la serie lo que usted quiera, no la puede vender. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, e indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué dice ahora? Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que el creador de todo el vasto universo, el que sustenta y sostiene el universo, se hiciera un hombre? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Si nosotros nos llenáramos más de la Biblia, si meditáramos más en la Biblia, si conociéramos más a Dios, nuestra vida fuera completamente diferente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos rapidito, Isaías 7:14, vamos bien rapidito, por favor. Isaías 7:14, ¿qué dice Isaías 7:14? Por tanto el Señor mismo os dará señal, ¿qué cosa? He aquí que la Virgen concebirá, ¿y qué más? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Si una mujer concibe, ¿es virgen o no es virgen? No es virgen. ¿Y cómo se explica esto entonces? Que una virgen concibe. Si concibe, ya no es virgen. El misterio de la piedad. ¿María quedó embarazada? ¿Sí o no? ¿Era una virgen? Dice la Biblia, José no conoció a María hasta después que dio luz al niño. Así que María no conocía a ningún hombre. Por eso cuando el ángel le dice, y tú quedarás embarazada. ¿Quién? Yo. ¿Cómo así? Por un momento. ¿Cómo? Yo no conozco a ningún varón. Yo no he estado con nadie. No. El santo ser que será formado en ti será por obra del Espíritu Santo. Y María tampoco entendió. Bueno, pues está bien, hagan como ustedes digan, pero yo no estoy entendiendo nada de esto. ¿Entendió María? No. ¿Cuándo había quedado en hasta ese momento una mujer embarazada sin estar con un hombre? Nunca. ¿Quedó embarazada? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Nació o no nació Jesús? Sí. Mi pregunta, ¿por amor a quién? No, Señor. ¿Por amor a quién? A mí. Recuerde que Dios tiene una relación con cada uno y cada cual. Es un asunto personal con un Dios personal. ¿Le gustaría que su mujer le dijera, ay, cuánto lo amo a ustedes? ¿Le gustaría eso? ¿Verdad que no? Es una relación de uno a uno. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree, más tenga. Dios se hizo hombre. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se hizo Dios un hombre para estar entre nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Históricamente eso es comprobado? Claro que sí. ¿Vino Dios a la tierra? Sí, Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Estamos poniendo las bases para lo que tenemos que estudiar. Tenemos un Dios real, tenemos un Señor Jesús real, tenemos un Salvador real que quiere tener una real relación contigo para manifestar su poder real en tu vida real. La gente necesita eso. La gente necesita más que un concepto, más que una idea o una doctrina. La gente necesita ver en ti obrar el poder de la presencia del Espíritu de Dios. Y al ver tu vida cambiada, al ver tu vida transformada, entonces la gente creerá lo que tú le digas. Porque no cree lo que tú dices, sino que cree lo que ellos ven. Lo ven en toda la vida tuya. No más conceptos, teorías o ideas, no, sino principios de vida que engendran y producen vida. La sierva de Dios dice que Jesús habló como habló porque vivió como vivió. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? No importa lo lindo o lo hermoso que usted hable, todo el conocimiento que pueda tener, si esos conocimientos no han cambiado tu corazón, luego se convierten en un problema para el que aprendió de ti, porque cuando descubre la vida tuya se convierte en un problema, ¿o no? Se sienten engañados.
Tengo un amigo que se ha convertido en un distribuidor de la voz del Consolador. Y él tiene un afán con los CD de la voz del Consolador y que Baltasar, yo no dudo que Baltasar esté viendo esta cuestión, porque donde quiera que aparezca algo de la voz del Consolador, Baltasar lo descubre. Y dice él que quien lo trajo a la iglesia fue un loco. Ay. Pero él no sabía que un loco era loco. Pero parece que el loco no era tan loco, porque el loco se conocía la doctrina. Pero después que él le creyó y le creyó todo lo que le predicó de la Biblia, y le creyó, vino a la iglesia. Y Baltasar terminó bautizándose. Y entonces recién después que descubre que el tipo está medio fu. Y dice, ay pastor, si usted supiera que quien me predicó la Biblia fue un loco. Y de ahí en adelante Baltasar le tomó amor al loco porque el loco lo trajo. ¿Hay algún argentino aquí? Oiga, hay un grupito argentino que se llama Las Hormiguitas. Teníamos un programa de radio en una estación en la ciudad de Springdale, en Houston. Y bueno, todos los domingos a la mañana teníamos el programa 1 hora. Y en uno veo yo ese era un disco que el tipo va a poner. Digo, ¿por qué se llama Las Hormiguitas? Y se ríe y me dice, el pastor, esto es un grupo cristiano, argentino, y tiene aquí una canción que yo quiero que usted la oiga. Digo, no me diga. Sí, la canción se llama Los burros no son tan burros. Digo, ¿cómo? Ponla. Y empieza la canción. Y es muy pegajoso. Y entonces dice el tipo que canta que los burros no son tan burros. ¿Se acuerdan ustedes del arca de Noé? ¿Entraron 2 burriquitos, sí o no? Pues los burros no son tan burros. ¿Se acuerdan la burra de Balaam? ¿Le habló o no le habló? Entonces dicen ellos, los burros no son tan burros. ¿Se acuerdan el burriquito aquel que cargó a Cristo Jesús? ¿Lo llevó o no lo llevó? Entonces ese burro no era tan burro. Entonces, lo interesante de esto, querido, es si nosotros decidimos colocarnos en las manos de Dios y dejar que Dios haga con nosotros lo que quiera y ser, como decía Angie, un vaso de honra. No importa que sepas o no sepas, no importa la educación que tenga o no tenga, no importa la experiencia que tenga o no tenga, el Espíritu te capacitará para hacer maravillas en la vida tuya. Ese es el punto. Y cuando te relacionas con el Señor te habilita y te capacita, porque el Espíritu Santo tiene dones que todavía no han sido ni siquiera descubiertos. El Espíritu todo lo puede, todo lo sabe. Y cuando tú te cedes, te entregas a Él y dejas de estar luchando, porque ahí está la tragedia nuestra. Siempre queremos hacerlo a nuestra manera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, Señor, pero, mira, Señor, pero, déjate de pero, que ya te la boca, estate tranquilo. ¿Sí o no? Estate tranquilo. Déjame hacerlo, yo sé lo que tengo que hacer. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice a la Biblia, Dios. ¿Quién dice a la Biblia? Dios. Nadie más empeñado en esto que Dios. Nadie. ¿Duele ver a un hijo morir? Entonces, ¿quién sufre más? ¿El que se murió o el que está vivo? ¿Han visto a un padre o una madre viendo a un hijo adolescente muerto en un accidente? De repente, ¿ha hecho funeral de un adolescente muerto? ¿Ha visto en la cara de esos padres la pregunta, pero... La señora recibe una llamada a las 3 de la mañana. Le estaba llamando un policía. Y este policía, así seco y directo, le dice, ¿usted es la doctora fulana de tal? Sí, para servirle. O queremos que venga por aquí, por la morgue, a reconocer el cuerpo muerto de su hija. Ay, ella se sonríe. Agente, yo creo que usted está equivocado. Le dice él, ¿su hija no se llama fulana de tal? Sí. ¿Usted no tiene un carro de marca tal, del año tal? Sí. Pues su hija se mató en un accidente. La chiquita, que se creía muy inteligente, esperaba que la mamá se acostara y se durmiera, y entonces se salía de noche en el carro de la mamá a hacer toda la travesura que le daba la gana mientras la mamá estaba durmiendo.
Esa madrugada se pusieron a echar carrera y se mataron. ¿Duele o no duele? ¿Verdad que deberíamos tener más confianza con nuestros hijos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Dios quiere tener más confianza con nosotros. Dios quiere tener más confianza con nosotros. Pero vivimos al brinco, como dicen los mexicanos. No queremos acercarnos a Dios. Nadie te entenderá mejor que el Señor. Nadie, absolutamente nadie. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, que dice ahora el apóstol Pablo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y yo te pregunto, ¿Dios se hizo hombre, sí o no? A mí me gusta eso, porque estoy predicando de un ser real, de alguien a quien conocí cuando era un adolescente, y alguien que me acompaña cada día de mi vida, y con quien hablo cada mañana de mi vida, y quien está ocupado en cada detalle de mi vida. A veces cuando me siento enfermo, me molesto, porque es que no tengo tiempo para estar enfermo, hay demasiado trabajo que hacer. La enfermedad hay que dejársela a los que no hacen nada, que pasen su tiempo enfermo, compadre, por lo menos, que se ocupen en la enfermedad. Y a veces no me siento bien. Y me arrodillo y digo, oiga, don, esto de que me duele la cabeza, de tener dolores y cosas, a mí no me gusta eso porque me impide hacer lo que tengo que hacer. Y parece que papá Dios me cree y me dice, pues está bien. Y se me quitan las enfermedades, pastor. Y alabado sea Dios. Por eso bebo mucho limón cada mañana, pastor. Le van limón. San Mateo capítulo 1, versículo 22, versículo 23. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Cuando hablamos de razonamiento contextual, no estamos hablando solo de teorías, estamos hablando de una experiencia. Lo primero que debemos dejar claro es que Cristo vino a la tierra. Dios se hizo hombre. Dios vino para estar con nosotros. Dios está interesado en ti. Dios te ama y quiere tener una relación estrecha contigo, como tu amigo, como tu Dios, como tu Señor, pero quiere estar cerca de ti. ¿Qué dice San Mateo 1, 21, 22? Dice el versículo, 22, 23, dice el 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, ¿y qué cosa? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros, ese Emmanuel, aterriza en la tierra, pero se hace un hombre, participa de carne y sangre. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Debemos presentar las evidencias a la gente. La gente creerá en las evidencias. Hebreos capítulo 2, versículo 14. En realidad se hizo carne el Señor Jesús, dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién dice? Al diablo, y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados ¿de quién? Del pueblo. Mi pregunta, ¿se hizo carne y sangre, sí o no? Capítulo 10, versículo número 5. ¿Qué dice el capítulo 10, versículo 5? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Y qué dice ahora? Mas me preparaste cuerpo. Mi pregunta, ¿ha existido Cristo desde siempre, sí o no? En el principio creó Jehová los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi pregunta, ¿no es ese el Señor Jesús? Antes que Abraham fuese, ¿qué dijo Cristo? Yo soy. Mi pregunta, entonces, ¿cómo es posible que si el Señor Jesús, siendo quien es, hizo todo lo que hizo por mí, yo voy a pensar que soy un gusano y que no soy una persona de valor? Romanos 8:32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él cuánto? Todas las cosas. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Necesitamos una relación más íntima y estrecha con la persona de Jesús. Esa falta de relación nos hace racionalizar las cosas y al final de la racionalización terminamos creyendo lo que jamás deberíamos creer. Por eso necesitamos la experiencia del arrepentimiento, un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestros patrones de pensamiento, un cambio en nuestra estructura de pensamiento, un cambio en nuestra manera de ver la vida. Necesitamos ser cambiados. La lucha que hay en nosotros es en la mente. Satanás nos está atacando a la mente. Y como veremos en algún momento, Satanás cegó el entendimiento de aquellos incrédulos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, si viene en el tema siguiente. ¿Verdad que necesitamos una idea más clara, un pensamiento más claro, una relación más íntima y estrecha con Dios, sí o no? A mí me gusta Dios. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios se fue de vacaciones? Dios jamás ha dejado a su pueblo solo. Dijo el Señor Jesús que cada cabello de nuestra cabeza está contado. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y dijo que no hay una hoja de los árboles que caiga sin que Dios lo note. Entonces, ¿quién ha dicho que Dios no está ocupado y encargado y atento a las cosas que te pasan a ti? A veces pienso que me estoy poniendo viejo. Sí, porque el 14 de agosto cumplo 25 años de casado con la negrita. Con la negrita. Yo tenía miedo de casarme. Pensé que los españoles eran menos chismosos, pero veo que todo el mundo quiere oír el chisme. Mire. Yo voy a seguir con mi sermón. Oiga, todo el mundo está... Y ahora, vamos a venir ahora. Tranquilo, tranquilo. ¿Nos ama Dios o no nos ama Dios? A ver si en su Biblia están estos verbos. Éxodo capítulo 3. Vamos rapidito. La Biblia es un manantial, no hay forma de encontrarle fin. Y cuando uno habla de Dios, es como una catarata que se abre. ¿Cómo? Olvídese, no hay manera de terminar, de poder cubrir todo. A mí me gustan estos verbos. Y me gusta la manera como Dios lo dice. Y me gusta la forma como Dios lo hace. ¿Estaban esclavizados los israelitas en Egipto, sí o no? ¿Necesitaba Dios una persona que le ayudara para liberar al pueblo, sí o no? ¿A quién escogió? No. ¿A quién escogió? No. ¿A quién escogió? No. ¿A quién escogió? No. Me gusta, están pensando. Escogió un anciano de 80 años. ¿O no? ¿Sí o no? Un anciano que había tirado los papeles, había hecho su testamento y ya tenía todo listo y dijo, bueno, un día de esto ya, ¡pum! ¿Sí o no? A mí me gusta Dios. Papá Dios tiene unas bromas que hay, qué cosas ricas, mamá. Pastor, ¿usted está de chismoso? No. Salmo 90. Vamos al Salmo 90 un minutito. Salmo 90. Mire qué lindo es Dios. Éxodo 3, ahora vamos a Salmo 90 primero. ¿Sabe qué me gusta de la Biblia? Que es real. ¿Es real o no es real? Y son historias reales, con personas reales y produce hechos reales. Salmo 90. ¿Qué dice Moisés? Moisés ya tiene 80 años. Sabe que en Egipto dañó el asunto. Se le fueron 40 años de investigación en el desierto, averiguando cómo y de qué manera actúan las ovejas. Tenía una especialidad en ovejas, ¿verdad?
era un ovejólogo. Yo no sé si eso existe, pero bueno. Salmo 90. ¿Qué dice Moisés en el Salmo 90? Moisés está recogiendo como dicen los dominicanos, los bates y las pelotas y los guantes porque ya el juego se acabó. Versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como ¿qué? Como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Estás pensando en el tiempo, Moisés, sí o no? Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuántos años tenía Moisés en el monte? Cuando se encontró Dios con Moisés, ¿cuántos años tenía ya? ¿Y cuánto dice él aquí que iban a vivir la gente? Así que él tenía su testamento hecho. ¿Cómo lo sabemos? Versículo número 12. Enséñanos, ¿qué cosa? De tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Qué pensaba Moisés que le quedaban? Días. Me gusta Dios. Y papá Dios mirando este caballerito haciendo su testamento. Y con una sonrisa el Señor en el rostro. Si tú supieras, compadre, todavía lo que te falta. Va a luchar con el ejército más poderoso de la tierra y le va a entrar a garrotazo y lo va a vencer. Va a abrir el mar rojo y vamos a hacer maravillas, muchachos. ¿Ya terminaste contigo mismo? ¿Ya te convenciste que no puedes hacerlo tú solo? ¿Estás convencido que tú ya arreglaste, resolviste, aceptaste que ya estás acabado? Sí, pues ahora comienzo yo. ¿Sí o no? La peor tragedia nuestra es estar moviéndonos mucho delante del Señor. Tranquilícese. No, Señor, que yo creo que yo... ¿Te estás tranquilo? Ananías, Señor, pues tú no sabes quién es ese. ¿Cómo que yo no sé quién es ese? Acabo de hablar con él. ¿Se acuerdan de Ananías cuando habló con el Señor Jesús y hablando de Pablo? Señor, tú me estás mandando a la boca del lobo. Ese tipo viene a acabar con todos nosotros. Tú vas a ir. Pues sí, yo voy. ¿Fue o no fue Ananías? ¿Fue o no fue? ¿Vino Dios a hablar con Moisés? ¿Vivió 40 años más Moisés? ¿Hizo Moisés como Dios quería? Pero mire los verbos. Éxodo capítulo 3. Hicimos una serie en una iglesia que se llama Forest City en Orlando. La serie se llama Testigos de Jesús. Y la serie habla acerca de, déjeme ver cómo digo esto, de personas que tienen más de 70 años, lo que Dios puede hacer en sus vidas. Ese día hice un llamado a todos los jóvenes de 70 años en adelante que pasaran al frente. Y pasaron más de 40. Recuerdo una damita que se veía como una de las más jóvenes que subió la plataforma. Habían varios escalones. Subió la plataforma y la subió. Y se para aquí al lado mío ahí. Y allá viene uno como más tranquilo. Y me dice ella, ¿te ves? Ese es mi hermano. Digo, así. Dice, sí, pero ese siempre ha sido blandito. Digo, no, pero hay que ayudarlo a subir. Sí, siempre hay que ayudarlo. Y le digo, pero ¿y cuántos años tiene él? Él nada más tiene 96. Digo, nada más. Dice, sí. Digo, ¿y usted? Yo tengo 97. Pero este siempre ha sido blandito. Cosa linda, mamá. Si usted está jubilado y está vivo, una de dos. O no ha terminado con la agenda que Jehová tiene para su vida. ¿Por qué? Si hubiera terminado con la agenda que Dios tiene para su vida, o se hubiera muerto o se lo hubieran llevado para el cielo. Si usted está vivo y tiene 100 años, le queda algo por hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me encontré con uno en Puerto Rico que tenía 101. Y le pregunto, pero venga acá, ¿y qué ha hecho usted con tantos años? Y mira, era así medio, me dice, hablar de Jesús. Le digo, ¿y de qué le gusta hacer? Me encantan las poesías. Digo, así, si usted se la de poeta. No, yo me las aprendo. Es más, yo hasta la escribo. Digo, pues comience, dígame alguna poesía. ¿Seguro que quiero oírla? Sí, voy a decir una. ¡Pah! Me tira uno.
pa, me tira otra, pa, me tira otra, pa. Ya como me ven por la quinta, digo, pare. Vamos a hablar de otra cosa, porque no puede todo con poesía. O yo solo dije, me dice. Hago otro viaje a Puerto Rico y me lo traen para saludarlo. Le digo, oiga, ¿se atreve a subirse arriba para decir una poesía y que lo vea todo el mundo? Porque esto lo vamos a subir al internet. Yo espero que el Señor me va a decir que no, que mire. El bandido me dice, claro que me subo. Digo, pues venga. Se subió, compadre, y la única partecita de la poesía que me acuerdo es que decía, qué linda, ¿cómo era que decía? Qué linda la primavera, decía, qué lindas las flores, qué lindo el sol, qué linda la luna. Y era pícaro, dice, lindas las mujeres. Aquí están los verbos. Capítulo 3, me gusta Dios. Versículo 7. Me gusta Dios. Dijo luego Jehová, bien he, ¿qué cosa? He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Número 2, ¿qué cosa? Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues, número 3, ¿qué cosa? He conocido sus angustias. Y número 4, ¿cómo dice ahora? Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Mi pregunta, ¿descendió Dios o no descendió Dios? ¿Vio Dios o no vio Dios? ¿Oyó Dios o no oyó Dios? ¿Conoció Dios o no conoció Dios? ¿Estaba Dios relacionándose con su pueblo, sí o no? ¿Y a quién escoge? A un anciano. No tengo nada en contra de los ancianos. De hecho, en la iglesia hay ancianos de 20 años o no. ¿Sí o no? Dios te busca, Dios anda detrás de ti. Dios quiere tener una relación personal contigo. Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere glorificarse en ti. Dios quiere, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que a través de ti sean anunciadas las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Entiende o no se entiende? ¿Te gustaría ser esa persona que manifieste y glorifique a Dios en su vida? Si la respuesta es sí, levanta la mano conmigo. Alabado sea Dios. Al venir a la tierra, el Señor Jesús expresó de manera clara su interés y su empeño en dar a conocer a Dios. Y no solo eso, sino que el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 21-22, mire lo que Pablo nos dice acerca de Jesús. Vamos rapidito para entrar ahora y hablar en el Evangelio según San Marcos. Colosenses capítulo 1, versículo 21, versículo 22. Usted no puede decirme a mí que Cristo no vino, ni me puede decir a mí que Cristo no es real. Colosenses capítulo 1, versículo 21, versículo 22. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, ¿qué dice? Os ha reconciliado. ¿Cómo dice ahora? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Tomó Cristo un cuerpo de carne y habitó entre nosotros, sí o no? Habitar, katoikeo significa, vino para ser morada permanente, vino para quedarse con nosotros, vino para ser uno de nosotros. Cuando llegue a tu casa, busca el libro El deseado de todas las gentes y lee la página número 17. ¿Cuál es la página? 17. Deseado de toda la gente, página 17. Ahí tiene tu tarea. Cuando leemos el Evangelio según San Marcos, decíamos ayer, encontramos que Jesús suple 3 necesidades en los seres humanos. No disponemos de todo el tiempo que queremos para ver en detalle cada una de estas necesidades. Sin embargo, cuando Cristo viene a la tierra a cumplir con su misión, no rechaza
la adoración de las personas que le hicieron. ¿Por qué Cristo no rechazó que le adoraran? Porque Cristo sabía que Él era un ser divino. Cristo es Dios con nosotros. Cuando Cristo nace, San Mateo capítulo 2, versículo 11, ¿vienen o no vienen los sabios de Oriente para adorarlo? ¿Sí o no? ¿Lo adoran o no lo adoran? Número 2, en el libro de San Mateo capítulo 14, versículo 33, mire lo que ocurre. Vamos rapidito. Cristo es Dios con nosotros. San Mateo capítulo 14, versículo 33. ¿Por qué enfatizamos tanto la persona de Jesús? Es que la clave de todo está en Cristo Jesús. San Marcos 14, 33, ¿qué dice? San Mateo 14, 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué dice? Y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de ¿quién? Hijo de Dios. Capítulo 28, la divinidad de Jesús. Capítulo 28, versículo 9. Capítulo 28, versículo 9. Dice el verso 9, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, ¿qué cosa? Abrazaron sus pies, ¿y qué hicieron? Y le adoraron. Veamos qué dice más adelante el versículo número 17. Y cuando le vieron, ¿qué cosa? Le adoraron, pero algunos dudaban. Mi pregunta, ¿Cristo es Dios con nosotros, sí o no? ¿Vino Dios a la tierra? ¿Dios se hizo hombre? ¿Participó con nosotros? ¿Tomó carne y sangre? Entonces Dios quiere relacionarse contigo. Entonces Dios quiere ser tu amigo. ¿Cómo le llamó Dios a Abraham? Mi amigo. Cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, ¿a quién fue a visitar Dios? A su amigo. ¿A quién le contó Dios lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra? A su amigo. ¿Quién aconsejó a Dios? Su amigo Abraham. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué quiere Dios contigo? Que sean amigos. ¿Te gustaría ser amigo de Dios? ¿Cuánto le gustaría ser amigo de Dios? Y olvídese, compadre, que usted se convierte en una persona de influencia. ¿O no? ¿Sí o no? Y mientras más amigo usted sea de Dios, más hermosa es su vida y más hermosa es la vida de los que le conocen. ¿Es así o no es así? Dios quiere relacionarse contigo. Cuando estudiamos el libro de San Marcos, descubrimos 3 necesidades que la gente tiene. Necesidades intelectuales, como habíamos mencionado, Cristo viene y enseña. Necesidades espirituales. Creo que tenemos tiempo de leer algunas de estas cosas. San Marcos capítulo 1, versículo 23 en adelante. Vamos rapidito. ¿Cómo Cristo suple las necesidades espirituales? Solo tomaremos un modelo de cada cosa y luego iremos al corazón de esto para aterrizar. San Marcos capítulo 1, versículo 23 en adelante. ¿Cómo dice el versículo 23? San Marcos capítulo 1, versículo 23. Pero había, ¿qué cosa? En la sinagoga de ellos un hombre con espíritu ¿cómo? Inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Mi pregunta, ¿ese hombre tenía una necesidad espiritual, sí o no? ¿Estaba siendo poseído por un demonio, sí o no? ¿Retiró Cristo ese demonio de la vida de esa persona? Sí, Señor. Cristo suple nuestras necesidades espirituales. No solamente satisface nuestras necesidades intelectuales, también satisface nuestras necesidades espirituales. Versículo 39, ¿cómo dice el verso 39? Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea. ¿Y qué hacía Jesús? Y echaba fuera, ¿qué cosa? Los demonios. Capítulo 2, versículo 5, veamos un ejemplo más. Capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué cosa? Hijo, tus pecados te son perdonados. 4 personas trajeron un paralítico. Cuando Cristo lo mira, ¿Cristo le perdona los pecados, sí o no? ¿Tiene Cristo poder y autoridad de perdonar pecados? A mí me gusta Cristo, porque entonces los escribas y los fariseos comienzan a cuestionar. Y Jesucristo le dice, ¿qué le pasa a estos?
Oh, usted es tan molesto porque yo le dije tus pecados te son perdonados. Pues déjenme decirle una cosa a ustedes. Si todo lo que Cristo hizo está en video en el cielo, yo me voy a sentar a ver esa escena, pero mucho rato. Después, miren, déjenme decirle una cosa. Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecado, a ti te digo, mira, levántate de ahí, agarra la cama y vete para tu casa. ¿Se sanó el tipo o no se sanó? ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿No ese es el Cristo que nosotros predicamos? ¿Sí o no? ¿Vino Pedro y Juan al templo de la Hermosa? ¿Había un paralítico o no había un paralítico? ¿Tenía 40 años? Sí, estaba viejito. Alguien dijo 38, bueno, cuadrémoslo en 40. La pregunta es, ¿qué le dijo Pedro al paralítico? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, ¿qué cosa? Levántate y anda. ¿Se levantó o no se levantó? ¿Es real Cristo hoy día? ¿Lo es o no lo es? ¿Se relacionó Pedro con Cristo? Entonces tú y yo necesitamos relacionarnos con Jesús. Cuando la gente ve que tú y yo nos relacionamos con Jesús, la gente es bendecida por la vida tuya y la vida mía. No porque tú seas una gran cosa ni yo sea nada, es porque Cristo lo es todo y la gloria es para Cristo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted lo cree? Necesidades espirituales. Cristo suplió también necesidades físicas. Y aquí hay una lista larga de muchas cosas que el tiempo no nos dará para leer. Pero leamos una ahí mismo, San Marcos capítulo 1, versículo 29. San Marcos capítulo 1, versículo 29 en adelante. ¿Cómo dice el versículo 29? Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida, ¿qué cosa? Le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿La sanó o no la sanó? ¿Curó Cristo a muchísima gente? ¿Se relacionó con todas esas personas? Sí, Señor. Pero a mí me encanta la manera como lo escribe San Mateo. La forma como Mateo expresa lo que podemos llamar razonamiento contextual, o la experiencia de Cristo con los seres humanos, o la experiencia viva y real de Cristo entre los seres humanos. Y me gusta porque Mateo, que escribe para los judíos, lo hace de una manera muy interesante. En la página hay un comentario sobre el libro de San Mateo que hicimos en sermones. Hay como 56 sermones o no sé cuántos son. Pero si usted quiere un comentario de San Mateo en sermones y tiene tiempo suficiente para ir 56 horas de sermones, entonces vaya a la página y ahí puede copiar los 56 sermones. Ya están en la página. No tiene que pagar nada. La serie se llama Conociendo al Rey. Entonces me gusta la manera como Mateo arregla su libro, pero en relación a lo que estamos enseñando, me gusta cómo Mateo, de una manera artística y hermosa, organiza el material. Miren cómo lo hace. Cuando Mateo presenta el Sermón del Monte, el discurso maestro de Jesucristo, presenta la parte lineal, la parte teórica. Pero cuando Cristo baja del monte, inmediatamente Mateo prepara todo para la parte contextual, la parte de la experiencia, de la vivencia. En otras palabras, aquí te presento la teoría, pero ahora mira la práctica aquí. Cuando tratamos con la gente y le presentamos la teoría del Evangelio, tenemos entonces que mostrarle en la vida nuestra lo práctico del Evangelio. ¿O no? ¿Sí o no? Uy, me vinieron unos pensamientos violentos, pastor, que si yo lo dijera, saldríamos corriendo todos de aquí. Mejor yo sigo con mi sermón. San Mateo capítulo número 8. San Mateo capítulo 8. Veamos esta parte contextual, porque el tiempo ya se nos está acabando. San Mateo capítulo 8. Termina el Sermón del Monte, San Mateo 5, 6 y 7. En el capítulo 8, Cristo baja de la montaña y ahora viene a interactuar con la gente. Ahora viene a relacionarse con la gente. Recuerde que está comenzando su ministerio. Ahora viene a la vida práctica. Ok, ya les enseñé las teorías, ya les enseñé los conceptos, capítulos, artículos y capítulos de la Constitución, del Reino de la Gracia. Ahora vamos a la vida práctica. Ahora vamos a lo contextual. Ahora vamos a la experiencia. No termina de bajar el monte cuando de repente se encuentra con un personaje. Mire lo que hace Mateo. Escuche, por favor. Mateo presenta 3 series. Y cada serie tiene 3 milagros. De modo que hace 3 milagros, 3 milagros, 3 milagros.
de una tríada de milagros a la otra presenta un momento de evangelismo. Otra tríada, otro momento de evangelismo. Y entonces otra tríada. Mateo nos está diciendo, Cristo viene a interactuar con la gente, a hacer las maravillas, pero hay un propósito: salvar a las almas. ¿Se entiende o no se entiende? No es hacer un show. Hay un propósito, hay un objetivo. Estos milagros y maravillas se hacen con un propósito: salvar a las almas, tocar los corazones, convencer a la gente que se entreguen a mí. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y mire cómo lo organiza Mateo. Vamos rapidito. Número 1. San Mateo capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Quién viene en Mateo 8, 1 y 2? El leproso. ¿Se acuerdan del leproso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Era leproso? ¿Estaba acabado? ¿Debía estar entre la gente? No, la ley decía que no. Y hay muchísimas otras regulaciones que le impedían estar siquiera cerca de la gente. Pero este leproso rompió todos los parámetros, rompió todos los cánones, rompió todas las reglas. Y se acerca a Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, puedes, ¿qué cosa? Puedes limpiarme. ¿Qué le contestó Jesús? Quiero, sé limpio. ¿Se limpió o no se limpió? Número 2, capítulo 8, versículos 5 al 13. ¿Se acuerdan del centurión que tenía un criado enfermo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿El centurión era romano o el centurión era judío? Romano. ¿Sanó o no sanó Jesús al criado de este centurión? ¿Sí o no? Número 3, ¿estaba enferma o no estaba enferma la suegra de Pedro? Capítulo 8, versículo 14 al 17. ¿Estaba enferma? Ahora note que número 1, el leproso, número 2, el centurión, y número 3, la mujer no tenían acceso al templo. Ay. Ay, mamá. Había una lección que Mateo quería enseñar, ¿sí o no? Este Mateo, bueno, por poco se me sale una frase dominicana, pero este Mateo era un tremendo. Si no suena tan feo, ¿verdad? Mateo organiza su material para abofetear a los judíos sin que se den cuenta. Por eso cuando el evangelio comienza dice que Jesucristo es descendiente ¿de quién? Es descendiente de Abraham. ¿Y descendiente de quién? De David. Está diciendo, Cristo es un verdadero judío, pero es el rey. Y entonces presenta una genealogía y comete un atrevimiento Mateo. Planta 5 mujeres en una genealogía. Una cosa, una locura, poner en una genealogía de qué mujeres. Y coloca 5 damas y 4 de ellas dejan mucho que desear. Usted entiende esas 4 mujeres en la genealogía de Jesús, más abajo cuando dice que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Vino a salvar a los pecadores, sí o no? Pues esas damas tienen que estar ahí. Veo que cuando estoy hablando de una manera media chismográfica, ustedes se quedan calladitos como, siga. Qué barbaridad, pastor. Había una llamada Rahab ahí. En su background tenía un historial peligroso. A ver si o no. Sigamos con el sermón porque veo que la cosa se puede poner peligrosa. Muy bien, número 1 el leproso, número 2 el centurión, número 3 la suegra de Pedro. Ahora, cuando terminen esos 3 milagros, Mateo coloca una experiencia de evangelismo. Capítulo 8, versículo 19 al 22. Capítulo 8, versículo 19 al 22. ¿Qué dice el 19? Y vino un escriba y le dijo, Maestro, ¿qué cosa? Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mi pregunta, ¿está hablando de gente que se decidieron por Jesús, sí o no? A ver, ¿sí o no? Si usted se relaciona de cerca con el Señor, si usted camina de cerca con Dios, si usted tiene una relación íntima con Dios, la gente creerá y la gente se entregará. Inclusive aquellos que no vinieron a entregarse al Señor. Gente que viene a la iglesia por curiosidad. Simple curiosidad. Recuerdo uno que se sacudía la cabeza, lloraba y estaba molesto.
y estaba airado, furioso, y me gritaba y me decía: yo no vine aquí a hacerme cristiano, yo no vine aquí a entregarme al Señor, yo solamente vine por curioso. Cosa linda, mamacita linda, y peleando con el Señor. Le digo: ¿y entonces? Que yo no vine para quedarme aquí. ¿Y entonces? ¿Cómo que entonces? Explíqueme usted a mí, ¿qué es lo que a mí me está pasando? Cosa linda, mamacita linda. Digo: no dígame usted, porque yo no sé lo que está pasando por dentro. Dice: a mí siempre me ha gustado bregar con las mujeres, me gusta salir con las mujeres, y ahora me siento sucio, me siento como asqueado. Siempre me ha gustado hacer y ahora cuando pienso en eso me da asco, me da cosa. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Digo: mi negro compadre, empezó el proceso del arrepentimiento. Así, sí, te están sacando toda esa basura que tiene por dentro. El Espíritu empezó a limpiarte, a transformar tu vida. Y el tipo comenzó a llorar. Y me abrazó y empezó a llorar. Y dice: si mi esposa supiera que yo estoy llorando. Digo: tranquilo, nadie lo va a saber. Cosa linda. Cambia el Espíritu de la vida de la gente. Entonces acérquese al Señor. Acérquese al Señor. ¿Usted se imagina lo que pasaría en este país si toda esta gente que está aquí decidiera romper las agendas y seguir la agenda del Señor? Amén. ¿Haría Dios maravillas? Amén. ¿Sí o no? Número 2. San Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. ¿Se desató una tormenta? ¿Iban en el barco? ¿Se desató la tormenta? ¿Sí o no? ¿Estaba durmiendo Jesús? ¿Lo despertaron? ¿Y qué le dijo al mar, al viento y al mar? ¿Qué le dijo? A mí me gusta Jesús. Jesús se despierta y ve que la barquita está para acá y para allá y lloviendo por arriba, el agua por abajo. Y los discípulos vueltos locos. Y dice Jesús lo mira como con cara de: ¿y qué le pasará a estos tipos que están tan nerviosos? Cosa linda, mamacita, y todo el mundo agarrado: Señor, sálvanos. Oye, pero ¿qué es lo que te voy a salvar? ¿Tú no ves que yo tengo el mismo problema también? ¿Pensó así Jesús? No. Qué lindo. Jesús le dice al mar: mire, usted se calla la boca ahí. Y el mar se tranquilizó. Y el viento: usted se tranquiliza ahí. Todo el mundo quieto. Y las nubes le dijo: se me quitan de ahí. ¿No ese es el Jesús que usted cree? ¿Usted está seguro que ese es el Jesús que usted cree? ¿Usted está seguro? ¿Usted está seguro? Sea sincero. ¿Puedo hacerle un examen rapidito para que le duela? Recuerde que hay que sacarle sangre a la gente para que entienda. Cuando usted abre la boca, ¿verdad que habla más de los problemas que de las bendiciones? ¿Sí o no? Cuando usted se va a acostar por la noche, ¿verdad que le gusta el chisme de las noticias? ¿Sí o no? ¿Y verdad que a la noche tiene pesadillas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cambie ese lenguaje. ¿En qué estaban pensando los discípulos cuando la tormenta estaba dándole? Aquí no vamos a hundir todo el mundo, compadre. Aquí se va a ahogar hasta Jesucristo, si no se haga regla bien. ¿Se habían olvidado de Jesucristo, sí o no? Se olvidaron tanto que lucharon hasta que de repente algún relámpago hizo que vieran a Cristo durmiendo y la barquita está llenándose de agua. ¿Qué hubiera pasado si desde que empezó la tormenta le dicen: Señor, ¿qué pasó? Mira, como que viene una tormenta. Sí. No se preocupen. Mira tú, tranquilízate. Al mar, tú estás tranquilo. El mar: sí, Señor. Y a las nubes: ustedes se me devuelven. Y el viento: usted tranquilo. Ya, sí, Señor, ya. Pues yo sigo durmiendo. Cero problemas. Cuando la tormenta esté comenzando, ¿dónde tiene que venir? Ven donde Jesús. Oye, Señor, ¿qué pasó, mi negro? Mira, aquí se está como por formar una tormenta. Sí. Y si la tormenta se forma, nos va a hacer perder mucho tiempo. Pues no te preocupes. De hecho, déjeme contarle una real. En el año 2002, en el año 1991, empecé a viajar a Estados Unidos. Y alguien se me acercó y me dijo: ¿le gustaría venir a trabajar aquí? Le dije: bueno, cuando Dios diga. Dice: qué raro. Así se vive viajando a Estados Unidos todos los años, pastor. Pastor, ¿le gustaría venir a trabajar aquí? Cuando Dios diga. Y Dios no dijo hasta el año 2002.
Vine a Houston a una campaña. De Houston fui a una iglesia en la iglesia del sur, en la ciudad de Austin, la capital de Texas, y di otra campaña. La experiencia fue maravillosa. Muchas personas se entregaron al Señor. Entonces se me acerca el pastor de la iglesia en Houston y me dice: pastor, ¿le gustaría venir a trabajar aquí? Le dije: vamos a orar a Dios y hagamos como Dios diga. Ellos hablaron con la conferencia de Texas tomó la decisión y entonces decidieron pasarme un llamado a mi país. Arreglaron todos los papeles, me mandaron todos los papeles, yo fui con los papeles al consulado americano, el consulado certificó y entonces vinimos con un llamado de la conferencia de Texas. Llegamos el día 11 de julio, el día 15 me pagaron mi primer cheque, pastor. Pero cuando llegamos a Miami, yo vengo con mi esposa y mis 3 hijos y lo único que tenía en el bolsillo, pastor, eran $1,350. Todo lo que teníamos en la casa, tenemos una casa nueva, pastor. Estábamos disfrutando solamente habíamos vivido 6 meses en esa casa. La rentamos, no la rentamos, la cerramos y regalamos todo lo que tenía la casa por dentro. Y aquí llego yo con mi esposa, 3 hijos y $1,350 en el bolsillo, a empezar de nuevo en un país que no conozco a nadie. ¿Pero quién venía conmigo? El que me trajo. Estamos en Miami y veo que se está acercando la hora de que el avión tiene que salir. Y veo a todo el mundo tranquilo y sentado. La azafata dice que hay una tormenta allá afuera y que hasta que la tormenta no se calme, no se mueve el avión. Y voy y le digo a la azafata: oiga, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Porque había una persona que iba a recoger en Houston y si se pasaba la hora, ¿quién me iba a recoger? Y le digo: dígame una cosa. Entonces, si sigue lloviendo, porque allá le llaman tormenta a cualquier aguacerito de República Dominicana. Porque en República Dominicana pasan huracanes todos los años. Y ya estamos acostumbrados a los huracanes. Y esta gente, una tormenta. Digo: pero es un aguacerito, tranquilo. No, la tormenta, ya reina la tormenta. Digo: dígame una cosa, hasta que esa tormenta que usted dice no pase, no sale el avión, no sale el avión. Y si dura 1 hora, 1 hora. Y si dura 2 horas, 2 horas. Digo: ay, mi madre. Y me voy al baño y voy protestándole al Señor: Señor, si llegamos tarde, ¿quién nos va a recoger en el aeropuerto? El tipo que va a recoger no se va a ir y después ¿quién voy a llamar? Y voy y le digo: mire, Señor, esta cuestión de que dio una tormenta, es un aguacerito que hay afuera. Señor, mire, Señor, quite esa cuestión ya para que no vayamos, porque así caemos exactamente en el tiempo que tenemos que llegar. Y seguí orando y las lágrimas me corrían. Me sentía impotente. ¿Usted no se ha sentido impotente alguna vez? ¿Se ha sentido o no se ha sentido impotente? Me seco mis lágrimas, me lavo la cara. Salgo y miro por la ventana. Ni una gota de agua. Y corro para donde la azafata y digo: ¡ey! Ya tiene que decir que el avión salga. Y me dice ella: Señor, ya le dije. ¿Sabe que hay unas azafatas que son muy... Ya le dije, hasta que no se calme la tormenta el avión no sale. Digo: ¿cuál tormenta? Dice: ¿usted no ve? Dice: oh. Y me mira y mira afuera, ve que no está cayendo ni una gota de agua. Y entonces mira a la otra compañera y le dice: ya no hay lluvia, pues anuncia. Amén. Nos montamos en el avión y llegamos a tiempo a Jesús. ¿No es ese el Dios que nosotros predicamos? ¿Sí o no? Razonamiento contextual. 3 series de 3. Número 1, calma la tormenta. Jesús tiene poder todavía para calmar tormentas. Número 2, Mateo 8, 28 al 34, el endemoniado gadareno. ¿Sacó la legión de demonios o no la sacó? ¿Sí o no? Número 3, el paralítico. ¿Lo sanó o no lo sanó? Y entonces, evangelismo, Mateo capítulo 9, versículo 9. ¿A quién llamó Jesús? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba ¿cómo? Sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. ¿Cuál era el trabajo de Mateo? Publicano. ¿Qué era un publicano? Cobrador de impuestos. ¿Qué era un cobrador de impuestos? Bueno, un ladrón. ¿Llamó Jesús a un ladrón? Sí. ¿Lo convirtió en un apóstol? Sí. Ahora nosotros decimos San Mateo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cristo tiene poder de convertir un ladrón en un santo. Y no solamente eso, es un escritor de la Biblia. Oiga, qué interesante. Y si hizo eso con Mateo, ¿qué no puede hacer contigo? ¿Le creyó Mateo?
Se puso a discutir. Señor, no, espérate un momento, yo soy publicana, tú sabes que nosotros publicanos. ¿Qué me importa publicano? Camina. Cosa linda. ¿Qué hizo Mateo? Me imagino que había un guardia, pues siempre lo cuidaba un guardia por la gente no lo arreglara. Se levantó, dejó el dinero, dejó todo ahí y se fue derechito con el Señor Jesús. Cosa linda. ¿Le hizo una fiestecita a Mateo a Jesús? Amén, amén. ¿Le gustaría irse con Jesús a usted? ¿Cuántos sí quieren ir con Jesús? Déjese de estar mirándose tanto. Siempre nos estamos mirando. ¿Sí o no? ¿Quiere que le diga un secreto? ¿Cómo se llama lo que se mira mucho en la Biblia? El Señor lo llama malditos. Mire qué lindo. Sí le llama a Dios. Usted es un maldito si se mira demasiado. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. No se mire tanto. Cuando venía. Perdone la travesura. Cuando veníamos, Lester quería hablar con un personaje en el aeropuerto. Vamos a decirlo así para evitarnos problemas. Y él está afuera esperando que el personaje salga de cierto lugar. Y le digo, no se preocupe que yo voy a entrar ahora mismo para decirle que salga. Y cuando yo entro, voy y resuelvo lo que voy a resolver. Y encuentro a ese personaje que le está esperando delante de un espejo. Es un tipo, y el tipo se pasó ahí. Yo entré, resolví lo que iba a resolver, salí y le digo, bueno, el amigo suyo se está tomando su tiempo, se está dando un looking for ahí adentro. Y al rato sale, pero después de un tiempo larguísimo, sale el tipo así planchadito. Digo, mamacita linda. Ay, señores, y no somos chismosos, ¿verdad? Tercera serie de milagros. Y aquí terminamos. La hija de Jairo, Mateo 9:18 en adelante. La mujer del flujo, Mateo 9:20 al 22. Los dos ciegos, Mateo 9:27 al 31. Mi pregunta, ¿se mezcló Cristo con la gente? Sí. ¿Hizo los milagros? Sí. Cristo quiere relacionarse contigo. Cristo quiere alcanzar a las personas a través de ti, pero necesita que tú tengas con Él, que yo tenga con Él una experiencia real. ¿Te gustaría ser amigo de Jesús y relacionarte íntimamente con Él? De manera que la gente al conocerte y relacionarse contigo perciba el perfume y la fragancia de Jesús. Si tú dices sí, ponte en pie conmigo. La gente necesita conocer a Jesús. La gente necesita alcanzar la salvación por la gracia en Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, gracias por el gozo, la alegría que nos inunda al conocer cada vez más a nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Señor, inspírenos, motívenos a buscar a Jesús cada día más. Que no se cumpla en nosotros Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Señor, que no nos miremos tanto los unos a los otros. Que no nos fijemos tanto en nuestros defectos, debilidades y flaquezas, ni en las flaquezas y debilidades de los demás, para que nuestra mente no sea confundida. Como Isaías 45:22 dice, que nuestros ojos sean puestos en usted. Mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Que sigamos el consejo de Pablo en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así, Señor, seremos, como dice la sierva de Dios, transformados a la semejanza de Jesús. Seremos, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, transformados de gloria en gloria, como a su imagen, por el Espíritu. Que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.